Con mucha alegría estamos recibiendo, entre otras cosas, a la socióloga uruguaya, investigadora, experta en comunicación institucional, trabaja en el ámbito de la UDELAR, de la Universidad de la República, también del gobierno departamental, de la Intendencia de Montevideo, pero también tiene otros haceres y menesteres. Estamos hablando de Angélica Vitale Parra. Hola, buen día, bienvenida, Angélica. Hola. ¿Cómo te va? Muchas gracias. ¿De cuándo usas tus dos apellidos, Angélica? ¿Siempre? Siempre. Porque yo siento, y no está mal, sí, que ha habido como una remirada que forma parte de... No, pero en eso creo que fue de antes de la moda, vamos a decir, o del... No necesariamente moda. Porque de esto de reivindicar... Puede que era un tanto peyorativo y no es adecuado, ¿no? Antes de este intento por revalorizar los apellidos maternos y la importancia de las madres en la forma de nombrarnos, lo usé siempre. Ajá. ¿Y qué es esto de que integrás el grupo Ñaupa? Sí, ¿De joyería? Hacemos joyería textil, somos 3 amigas que, bueno, tenemos un proyecto. Ya veo pero porque soy burro, un oxímoron, digamos, una contradicción. Joyería textil. Pienso en joya y pienso en un metal y pienso en una piedra. Bueno. Y pienso en textil y pienso en una tela. Bueno, ¿y entonces? Pero justamente, ¿no? Lo interesante de esto es que, como todo, lo mismo que hablábamos recién del apellido, también lo de la joyería se resignificó hace mucho tiempo, pensándola con otros materiales, que no sean los metales, las piedras. Y bueno, lo textil, sí. Que tiene también un desarrollo, bueno, es un arte con una tradición enorme, pero que también se ha repensado para esto de revalorizar, porque bueno, la joyería era el metal, lo costoso, ¿verdad? Todo esto, y sin embargo lo textil, que tiene toda esta cuestión manual, como la joyería tradicional, estaba más como asociada a la artesanía, ¿no? Sí. Entonces, bueno, el pensar en una joyería textil tiene que ver con eso, de poner a la altura un trabajo que es tan importante y tan prestigioso como el trabajo en piedra, en metal precioso, en piedras preciosas. Perdóname, yo preguntas quizás demasiado obvias, pero ¿vos hacés? Sí, hacemos eso. Lo que hacemos es trabajamos con lana y con otros con otros materiales naturales, con lana, con seda, con hilos, y bueno, y ahí elaboramos, tenemos modelos como cualquier diseño, y bueno, llevamos a la práctica esos modelos que pensamos, y que en el caso nuestro con Ñaupa aparte tiene una cosa muy interesante, porque las 3 tenemos como perfiles muy distintos, y que también lo hacemos dialogar con la literatura. Cada una de nuestras piezas tiene el nombre de algún personaje, de algún libro que nos rememora o que nos hace caminar por ese libro, por ese personaje, y bueno, cada una... ¿Y dónde se ven las cosas de ustedes? Y bueno, tenemos una cuenta de Instagram que se llama Ñaupa Objetos Textiles UI. No estaba previsto esto, pero por ahí ya la voy a buscar. Ñaupa. Ñaupa, pero con I, porque viste que la ñ... Claro, entonces Ñaupa.objetostextiles.uy, y ahí vas a ver que, y se ve en nuestra cuenta que aparte Federica Slavich es nuestra diseñadora en el sentido de audiovisual, y bueno, tenemos ahí nuestras piezas, tenemos ahí nuestras mujeres que inspiran también, trabajamos con eso, con nuestras historias de las mujeres que tenemos en nuestras vidas o que hemos tenido en nuestras vidas, las 3, y bueno, somos Viviana, Verónica acá y está yo. La foto de las 3, sí, muy bien. Sí. Bueno, buenísimo. Y bueno, y hacemos eso también. ¿Y dónde venden esto? Y lo vendemos por Instagram, y lo vendemos también, participamos frecuentemente de la feria que se hace de arte del Museo Blanes, que se llama la Feria Clara, y ahí no somos unas feriantes permanentes porque no nos da la vida, solo por eso, capaz que, y no nos da la vida para producir, para poder llevar a vender a otros lugares, pero bueno, tenemos
nuestras clientas, nuestras seguidoras, nuestra pequeña comunidad ñaupa. Mira para dónde pintó la charla. Bueno, sí. ya está compartida con el público la información. Entonces, no quiero dejar de aludir para dónde está, que creo que acá el amigo Pablo, más temprano, apenas empecé a charlar con Juan Raúl, veo que me preguntó por el chat en el canal YouTube, preguntarle sobre Guatemala. Dos cosas a Pablo y al resto les digo que sobre Guatemala con Juan Raúl hablamos la semana anterior, y en el arranque esta semana con el doctor en historia Roberto García, que escribió un artículo muy interesante que fue publicado en el último número de Brecha. Pero en todo caso, Pablo, no te dejo zapatero, y te digo que a propósito del asunto, me refiero a Guatemala, estaba observando que, cito como fuente el ABC de España, el Tribunal Electoral suspende al partido que gana las elecciones en España. Movimiento Semilla ha dicho que apelará a la polémica decisión que deja al presidente electo y a sus diputados sin un vínculo electoral para negociar y generar en 2024. Y sobre el mismo tema, France 24 dice: el Tribunal Electoral de Guatemala ratifica victoria de Arévalo, pero suspende al partido Semilla. Sobre el tema, también se destaca en este caso Barros: Estados Unidos rechaza los esfuerzos inaceptables de la Fiscalía de Guatemala para suspender el partido del presidente electo. Como ven, distintas miradas sobre este mismo hecho. Y la CNN dice: embajador de Estados Unidos, de la Unión Europea, de la Unión Europea en Guatemala dijo, esto lo cita la CNN: jamás he visto una elección tan pacífica, no hubo ningún fraude. Esto a propósito de Guatemala y las reacciones que están teniendo parte de la comunidad internacional. El país de acá, el país de Uruguay, dice: suspenden por segunda vez el movimiento Semilla en Guatemala, partido del presidente electo. Y para dar también una visión de la acá, la Diaria destaca: el movimiento Semilla de Arévalo presentó un recurso contra una resolución que suspendió la personería jurídica del sector. Bueno, ahora me siento más tranquilo y menos culposo a propósito de esta información que me había quedado sin preguntar, en este caso a Juan Raúl Ferreira. Yo le decía al público más temprano, a propósito de tu visita, Angélica, que bueno, estás aquí, entre otras cosas, pero fundamentalmente y principalmente en tu condición de madre adoptiva, ¿no es cierto? Quizá motivado, pero siento que de algún punto tanto da que hubiésemos conversado semanas atrás con el presidente del INAU, Abdala, que creo que hablamos como de otros asuntos y que por ahí pasó el tema de la adopción, y a modo de presentación él comentaba que los datos últimos que se conocen y que el gobierno ha dado tiene que ver con, podríamos resumirlo así, mayor una línea desde el 2020 para acá ascendente, creo recordar, ahora te reviso los números que los tengo acá en un archivo, con mayor número de adopciones, con mayor número de personas dispuestas, familias dispuestas a adoptar. Y en alguna medida esa podríamos definirla así, buena noticia, porque niños y niñas y chiquititos, y a veces no tan chiquititos, ahora tienen una familia que las ha adoptado, con todo lo que implica ello como buena nueva. Además, más familias interesadas con plazos que se han vuelto aparentemente un poco más ágiles, sí. Gracias. Y que de alguna manera encuentran respuesta a esta eficiencia en la LUC, que fue tan discutida en el último tramo y eso. Más allá de esos asuntos, que no tengo ningún problema en abordarlo de tu mirada, ¿dónde estamos parados según tu mirada? Y ve, ¿qué tenés vos para contarnos a nosotros en tu condición de ser, protagonista permanente, continua, día a día, hora a hora, minuto a minuto de esa condición, ¿no? Bueno, gracias por esta conversación, porque en realidad yo, me puse a pensar, ¿qué podemos conversar con Alejandro de todo de un mundo enorme que es la adopción, ¿no? Y entonces empecé a tratar de ordenar. Yo soy muy fan de las notitas y hasta me hice notitas para ordenarme esta charla, por lo menos en mi cabeza, para poder transmitir cosas que puedan ser claras, incluso útiles, ¿no? Y cuando estaba pensando en esto,
pensé en realidad, y es efectivamente como vos decís, esta posibilidad de charlar sobre el tema de la adopción desde otra mirada surgió a partir de esta entrevista que vos le hiciste al presidente del INAU, Abdala, porque en realidad uno cuando escucha a la gente que está al frente de las instituciones, que es muy importante escucharla, y sobre todo en estos temas, la adopción, no te olvides que es uno de los puntos que tiene el INAU como... o sea, es una de las políticas o de las líneas de política que tiene el INAU frente a un conjunto gigante de cosas que tiene para hacer como misión. Entonces, uno cuando escucha eso siempre le queda, o por lo menos a mí siempre me quedó, no quiero ponerme en portavoz de nadie, sino decir lo que me pasó a mí, o lo que me pasa a mí cuando escucho a los portavoces de las instituciones, y es que queda el otro relato sin aparecer, ¿no? Que son, bueno, ¿qué pasa con los protagonistas de la vida, de padres, madres, hijos, hijas, adoptantes, adoptivos, adoptados, adoptadas, en esto que va por fuera de la institución, pero que por otro lado también está lleno de lo que sucede o de lo que es consecuencia de lo que las instituciones hacen? Uh-huh. No sé si logro explicarme, sí. Pero en realidad cuando pensaba esto, lo pensaba como, yo decía, bueno, ¿por dónde se puede entrar en este tema? Bueno, se puede entrar, hay un montón de cortes analíticos posibles, pero pensaba, bueno, por un lado está el aspecto institucional, ¿no? El aspecto institucional, también hay cosas que las familias podemos decir sobre los aspectos institucionales que no son efectivamente las que las instituciones dicen. No porque las instituciones mientan necesariamente, sino porque las instituciones tienen un relato institucional. O sea, yo que me dedico a la comunicación institucional, sé que las instituciones tienen, aparte de la responsabilidad y hasta el deber de tener un relato sobre lo que hacen. Uh-huh. Pero también hay cosas que las instituciones hacen que impactan en el sentido positivo, negativo, a veces traumático, y a veces alivian lo que las familias después vivimos, o el durante y después vivimos, ¿no? Entonces, ese es un paquete, lo que podemos pensar desde esa perspectiva. Después podemos pensar la adopción desde la perspectiva más del núcleo que recibe y de todos los involucrados que están, de todas las personas involucradas que están en ese momento de recibimiento y de crianza, ¿no? Que es desde los técnicos que estuvieron involucrados, que tienen esa patita institucional, pero uh-huh. que son engarces con lo que te va a pasar después, hasta la propia dinámica de las parejas cuando hay parejas, o de los padres o madres adoptantes cuando están solos, uh-huh. pongo un solos entre comillas, o de parejas que no son parejas entendidas como clásicas mamá-papá, sino sí. que son dos mujeres o dos hombres, ¿no? Que tiene también otras complejidades. Sí, que a propósito, los datos últimos que ha dado la institucionalidad sí. da cuenta de que ese universo es bastante amplio. Y que es maravilloso, uh-huh, uh-huh. que es maravilloso eso, ¿no? Uh-huh. Es maravilloso. Y después hay otra pata que tiene que ver más con lo que nos pasa a cada una de esas personas que integramos ese nivel intermedio de los núcleos de convivencia, ¿no? No es lo mismo, sin ninguna duda, no es lo mismo, incluso con padres absolutamente presentes, comprometidos, metidos en el proyecto de la adopción, lo que nos pasa a las mujeres que lo que le pasa a los hombres. Porque tiene que ver también con qué mirada hay socialmente respecto a las maternidades y a las paternidades, y en el caso de la adopción eso se reproduce, y se reproduce de formas a veces complejas. Pero a ver, ayúdame a entender más esto último, en un marco que da cuenta de que también esto está en revisión, o por lo menos en mirada distinta, ¿no? Mira, la paternidad, la maternidad en sí mismo, más allá de que... Pero, ¿cómo se engarza, ya que estamos hablando con una joyera textil, ¿cómo se engarza con lo que señalas vos? Mira, yo te lo resumiría en dos cosas. Por un lado, si el tema de la maternidad en general está atravesada por una mirada bastante romántica, sí. Por esto de dar a luz y la madre y los que son las que sostienen la especie, ¿no? Y bueno, y hay mucho menos mirada de lo que implica eso en los cuerpos de las mujeres, ¿no? En lo esperado, en esa multiplicidad de roles que tenemos.
si eso sucede en una maternidad biológica, en una maternidad no biológica, sí, el romanticismo que atraviesa es mucho mayor. ajá. Y te digo esto, es muy usual, y bueno, y uno lo recibe con cariño y con aprecio, esto de que la adopción es un acto de generosidad. Es casi como un acto sublime, ¿no? Sublime de generosidad y de desprendimiento y de que, bueno, que decidiste estar dispuesta a todo, ¿no? Y eso, bueno, como toda visión romántica de la cuestión, es bastante poco, se ajusta por lo menos no del todo Sí, con la sí, realidad. perfecto. ¿Tá? ¿Por qué? Porque ahí atraviesan muchas cosas, las razones por las que llegaste a la adopción, los procesos que viviste antes, esas cuestiones que te interpelan todo el tiempo en esto de la construcción y saberte que no sos el origen de las cosas, ¿no? Y de que la historia de ese niño o niña no empieza con tu llegada, incluso si la adopción se da al mismo momento en que ese niño viene a la vida, ¿no? No empieza contigo. Bueno, entonces, bueno, todo eso desarma el romanticismo, claro, ¿no? claro, porque claro. eso te exige trabajar muchas cosas contigo misma, el vínculo con esa criatura, el vínculo con tu pareja y Bien. con tu entorno más íntimo en relación a esta mirada que puede estar atravesando y dándote una mirada de ti misma que está buena, pero que, bueno, que tampoco te la tenés que comprar entera, ¿no? Porque en realidad la otra pata, que me faltaba decirte, que es la más importante, que deberíamos empezar por ahí, de esto de lo institucional, lo familiar, lo que nos pasa a todas las personas que integramos ese núcleo de convivencia, es lo que le pasa a ese niño o a esa niña. ¿Tá? Esa es otra mirada que en realidad nunca se le pregunta cuando son grandes a los niños que fueron adultos, ¿no? Que fueron en su momento niños o niñas adoptados, qué significó para ellos, ¿no? Hay una voz, en general los niños, niñas, adolescentes tienen poca voz, pasan el sistema penal juvenil, pasa en todo, ¿no? Todos hablamos por ellos. Y con la adopción pasa lo mismo, ¿no? Con la adopción pasa lo mismo. Entonces, bueno, por eso... Pero, por ejemplo, ya que decís eso, ¿no? Y me quedé como agarrado a las distintas miradas que sobre un hecho siempre existen, y vamos, y está bien que existan, sí, claro, porque los protagonistas de todo lo que existe arriba de la Tierra son muchos y diversos, ¿no? Entonces es lógico que haya distintas miradas. Desde esta perspectiva, desde este tema, o vinculado a este tema, la adopción, las distintas miradas, vos recién subrayabas que la mirada institucional es una, que es necesaria que exista y que es indispensable que sea desde la perspectiva de sus propios intereses, que si todo anda bien, son intereses en buen, genuino y fructífero diálogo y vaso comunicante con el resto de la sociedad, ¿no? Entonces tampoco habría por qué enojarse de ese lado, pero que no es más ni menos que solo una parte de esto. Exacto. Después está la mirada lo que me resulta ahora interesante que vos decís, la historia que tiene la humanidad en general, nuestro país en particular, las adopciones en nuestro país en particular, son lo suficientemente largas como para tener ya como sistematizado la experiencia, el relato, el discurso, la mirada que tienen los chiquilines que en su momento fueron adoptados, ¿no? Eso, ¿está institucionalizado en algún lado como un insumo a tener en cuenta que dialoga con la realidad? ¿Está presente? ¿Hay como una corriente? Bueno, justamente, la otra cosa que te quería comentar es que si uno piensa desde todos estos actores, el escenario más favorable sería que todas estas miradas en algún momento se encontraran. Sí, ¿no? Claro. Se encontraran, intercambiaran. Te voy a dar un ejemplo. En los talleres que hacemos los padres y madres cuando en el proceso largo, eterno, ¿no? Que más allá de que ahora se puedan haber acortado o no acortado, también, lo largo de los procesos tiene un aspecto garantista, ¿no? Para todas las partes,
pero muchas veces bajo ese paraguas de la garantía se ponen un montón de silencios institucionales que son innecesarios, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, el acortar los procesos siempre es una buena cosa, entre otras cosas porque cuando uno está esperando que eso suceda, a todos nos pasan muchas cosas que nos va cambiando la vida y nos va reconfigurando. Eso es parte de la vida, es como cuando tenés un embarazo, ¿no? En el medio del embarazo te pueden pasar cosas. El tema es que no es lo mismo si te pasan cosas en 9 meses o 9 meses para que te pasen cosas, por decirlo mejor, que estés 4 años, como estuvimos nosotros, ¿no? Que sé que ahora son un poco menos, en realidad no es de ahora, se vienen acortando hace un tiempo los plazos. Pero el tema es cómo logramos que estas miradas se encuentren. Y te decía lo de los talleres, porque, por ejemplo, en los talleres hay algunas cosas que quedan como muy marcadas, y es que todos los que estamos ahí estamos por distintas razones, ¿no? Y hay un momento colectivo de intercambio de las razones por las que estamos, pero hay más una cuestión del uno a uno de la institución diciéndote cosas para que vos estés preparado para ese evento, y en general las cosas que te cuenta la institución son bastante terribles para prepararte como nunca un padre biológico o una madre biológica tuvo que hacer ese entrenamiento para prepararse, ¿no? Posible que escenarios tremendos, trágicos, malvados, con todo tipo de problemas. Que por un lado está bien conocerlos, pero por otro lado es tanto lo que te advierten sobre eso, que a veces situaciones que se dan después en los procesos ya de adopción, de integración familiar, muchas veces se hizo mucho hincapié en la preparación y de repente no se hizo tanto hincapié en ver si efectivamente esa madre, ese padre, esos dos padres, esas dos madres eran los mejores para esa situación de aquel niño. ¿Viste? No se compadece necesariamente. Yo tengo varios casos de conocidos, de gente que tuvo que encarar situaciones muy, muy complejas y que uno piensa, bueno, ¿era en realidad esa persona la que tenía que hacerse cargo de una situación tan compleja? ¿Me explico? Entonces, es muy difícil, ¿no? Muy difícil, pero déjame cerrar esta idea. Entonces, lo que pasa es que cuando estamos ahí en los talleres, en los encuentros y demás, para mí hay que complejizar la conversación. Cuando te digo complejizar las conversaciones es poner sobre la mesa las razones múltiples que tenemos todos para llegar a esa decisión. Y muchas veces no se da. ¿Sabes por qué? Porque la adopción en general, pero fundamentalmente en nuestro país, las instituciones están matrizadas para pensar que la adopción es un camino que uno toma cuando hay imposibilidad de. Claro. Entonces, o sea, siempre una especie de plan B, digamos así. Siempre una especie de plan B. Y ahí tenemos un problema. Claro. Un problema grande. Primero porque no para todos fue el plan B, para algunos fue el plan A. Fue una decisión expresa. No llegamos ahí porque otros planes no funcionaron. Entonces, y también es no solo legítimo, comprensible, admirable, volviendo a lo que decíamos recién, cuando la gente, después de haber transitado un montón de otros caminos proyectos, llega ahí como un plan B, y eso es maravilloso porque también exigirá otro tipo de procesos personales y familiares. Entonces, lo que digo es, las instituciones deberían ser más permeables, más allá de su éxito en cuántos niños, cuántos no sé qué, no sé cuánto, en tramitar el tema de la adopción como un proyecto plan A, como un proyecto posible de entrada. Y las familias, las parejas, las personas solas que quieren tener hijos e hijas, deberíamos animarnos también a pensar eso como una posibilidad plan A, ¿no? Y eso implica deconstruir muchas cosas, ¿no? Implica, o sea, esto sí tiene una mirada muy feminista, ¿no? A ver. Y es que tenemos que pensarnos más allá de la biología y tenemos que pensarnos más allá de cómo generamos proyectos más allá de la imposibilidad o la posibilidad biológica. Y esto desarma mucha cosa de
del papel de la mujer como procreadora ¿no? y de la decisión sobre su cuerpo, que siempre tiene que primar, pero en estas posibilidades de armar familia más allá de nuestro cuerpo y nuestra posibilidad procreadora y procreativa. Y bueno, y también cómo las masculinidades se construyen en función de esta definición de familia y de proyecto vincular con un hijo desde otro lugar, ¿no? También fuera de la biología, porque bueno, no llevan el embarazo adelante, pero participaron biológicamente. Entonces, sí, claro. Me parece que eso también es interesante. La institución, por lo menos hasta donde yo participé de la institución, no tiene este pienso para nada. O lo puede tener algunos técnicos, pero no se ha logrado impregnar a la institución con esto. Y desde ese lugar, en todo caso, mira, vamos a ver pausa. Lo primero que hay que decir que esta instancia que estamos teniendo ahora es un timidón acercamiento porque se me ocurre que es desde tantas perspectivas. Vos creo que hiciste bien en ponerlo, que hay como muchas perspectivas sobre para abordar estos temas tan casi infinitas que sería como un acto de soberbia mayúscula pretender abordarlos todos. Así que nos vamos a quedar con ganas. Sí, obvio. Esa es una primera. Pero en todo caso, yo siempre digo que en las cosas que le pasan a la humanidad, primero, las cosas que le pasan a las personas que vivimos en este rincón del planeta, que se llama Uruguay, en general, la inmensa mayoría ya le han pasado a otros antes, ¿no? Sí. Es decir, y desde esa perspectiva tenemos cosas de las cuales yo creo que sí, que Uruguay alguna que otra cosa tiene para proponer o enseñar a los demás, pero a mí me resulta más cómodo andar por la vida con la idea de aprender de los demás, mucho más que enseñarle a los demás, ¿no es cierto? A ver, aprender cómo lo hiciste vos, a ver, en ese sentido, según tu conocimiento, que no tiene por qué ser demasiado tampoco específico en la materia, más allá de ese lugar bien peculiar que vos protagonizás día a día, hay como realidades de otros lados que podrían ayudarnos a mejorar, tan sencillo como eso. Y segundo, en cuanto a la línea histórica, porque quizás es una línea histórica casi filosófica e ideológica que abrazo, yo pretendo creer que en realidad la humanidad, con sus marchas y contramarchas, con sus zigzag a veces incomprensibles, en líneas generales va mejorando en su proceso civilizatorio. ¿No es cierto? Yo le digo a mis amigos que, a muchos de mis amigos, que son buena parte, que tienen una mirada muy crítica para con el capitalismo y la explotación del hombre por el hombre, y yo también lo tengo, que a veces para pelear le digo, pero igual esto es mucho mejor que lo que había antes, ¿no es cierto? ¿Verdad? Incluso con alguna amiga feminista que cree que todos los problemas nacieron con el capitalismo, yo digo que desde la perspectiva ser mujer era peor todavía antes, en la Edad Media, pero bueno, en fin. Lo que quiero decir, la humanidad va avanzando en ese aspecto, la humanidad en general y Uruguay en particular no está recorriendo ciertos avances. Ese es un elemento. El otro, las experiencias de los otros. Y el tercero, que en realidad debió ser el primero, y yo quiero, a la medida que vos quieras y puedas, que nos cuentes algo acerca de tu propia peripecia, ¿verdad? Para que de alguna manera no solo veamos relatos, discursos, opiniones, sino también vidas, experiencias, ¿no? ¿Ah? Claro. Lo vemos luego de la pausa. Estamos conversando con Angélica Vitale Parra. ¿Vos tenés hermanos, Angélica? Sí, tengo un hermano, Nicolás, que vive en Argentina. ¿Y Nicolás también es Vitale Parra? Nicolás es Vitale. Pero porque de otra mamá, digamos. No, porque firma Vitale. Pero no manda para el frente tan el Parra. No, me parece que no, pero porque también en Argentina se usa menos el segundo apellido. Acordate vos, porque no sé qué tan futbolera sos, del 1 al 10. Bastante. Bueno, entonces seguramente te acordás. ¿Y decís de qué año sos? No. Sí, obvio. ¿Sí? Del 68, mayo del 68. Mirá, que yo soy de mayo del 68. Yo soy del 65 y yo creía que eras subrayadamente más joven que yo. Gracias, pero no.
No, no lo sos. No, pero va implícito el elogio como acabas de advertirlo. Por supuesto. Bueno, vos te acordás que a mí de gurí ahora se ha vuelto muy común, pero cada vez que jugaba un uruguayo en Argentina y lo pasaban por, no sé, por la televisión, excepcionalmente, los domingos en fútbol argentino, a mí me llamaba mucho la atención cómo mencionaban a los futbolistas uruguayos con sus dos apellidos. Ah, claro. A mí me llamaba la atención. Claro. El relator, Claro. que era Viale, Mauro Viale, que Sí, era mirá. inicialmente relator, decía González Pérez, el uruguayo González Pérez, y a mí me llamaba, ¿por qué los dos apellidos? Claro, después caí en la Porque cuenta en que usan uno solo, ¿no? En Argentina se usa Bueno, mucho menos. Bien. Bueno, no vamos a la pausa, estamos con Angélica Vitale Parra. La toma Angélica Vitale Parra. Ya venimos. Estamos conversando con Angélica Vitale Parra a propósito de, primero, su condición de madre adoptiva. ¿Me podés contar algo acerca de esa experiencia? Incluso dialogando con cosas que vos... ¿por qué vos y perdón, Rafa. Eso, yo alguna cosa sé, pero no sé qué tanto. Ustedes son una pareja heterosexual. Sí. ¿No es cierto? Sí. Arranco porque Sí, habíamos quedado que sí, no. sí. Son una pareja porque podría ser un hogar Sí. monoparental. Totalmente. Que también los existe y el INAU facilita esa posibilidad. Sí, por supuesto. Por supuesto, no es la mayoría. Yo me acuerdo aquella. Ay, yo no sé incluso si los términos que yo manejaba en aquella época con gente cuando decía, ¿cómo le van a dar la posibilidad a alguna pareja, no? Entonces, decía, luego los chiquilines, todo el escenario trágico, perverso que se enunciaba. Entonces yo decía, pero alguien cree que si un niño, ¿no? Entre comillas, estoy pensando en Salomón, ¿no? Disputado por dos posibilidades, y uno encuentra que en un caso están dadas todas las condiciones, las objetivas, las subjetivas, las históricas, las culturales, las emocionales, y en otro luce como con cierta, no con tanta, digamos, redondez. Estoy tratando de ser cuidadoso en los términos para no pisar mal, se afloja el cohete. Y la institución iba a decir, vamos a darle al lugar que luce como más frágil. En realidad, yo siempre digo, la posibilidad de que, rodeados de amor y de ciertas mínimas básicas, garantías, ya nos contarás cuánto, que tales son, la posibilidad de que alguien que no tenía una familia, una casa, una consecución del amor constante y cotidiano, sin el almíbar de la vida cotidiana, que ahora lo tenga, ¿quién buenamente puede negarse, no? En fin. Pero aparte de eso que vos estás diciendo, no sé si lo dije bien, hay muchos razonamientos que están basados en premisas falsas, ¿no? Sí, una premisa falsa es pensar que una pareja, porque está constituida por un señor y una señora, eso necesariamente tiene un nivel de convivencia, de respeto mutuo, etcétera, que va dado de suyo porque es ese ideal que tenemos en la cabecita. Y que eso no va a suceder de la misma manera, o que va a tener algún tipo de hándicap, esa buena convivencia, ese respeto, ese buen relacionamiento, esa buena crianza, la amorosidad, etcétera, porque la pareja o la persona sola cría a un niño o una niña, siendo dos hombres, dos mujeres, o una mujer sola o un hombre solo, o infinitos arreglos familiares posibles, ¿no? Déjame hacerte un paréntesis. Hace mucho tiempo, cuando el movimiento de mujeres se iba como fortaleciendo y el movimiento feminista acá en Uruguay, surgió una organización que lideraba Clara Fasler, que yo integré durante bastante tiempo, que se llamaba la Red de Género y Familia. ¿Y querés que te diga cuál fue para mí la gran vanguardia de esa organización? Que no fue tan conocida como otras, quizás, digo, a nivel popular, sí. Y es que puso el tema de la familia sobre la mesa como con una mirada feminista, con una mirada de género. Uh-huh. Y ahí lo retomo porque, uno hablaba de familia y ahora, después, hace mucho tiempo, se hablan de distintos arreglos familiares, ¿no? Sí. Y eso me parece que a todos nos enriquece mirarlo desde ahí, ¿no? Durante mucho tiempo, cuando lo hegemónico, lo canónico, es como lo aplaudido,
parece que lo que no encaja con ese modelo es eso, es un hándicap, es una pérdida. Y yo creo que en eso, por la pregunta que vos hacías antes, cuánto hemos avanzado, yo creo que hemos avanzado también en esta mirada de que lo distinto nos enriquece. Y en eso sí hemos avanzado. Ajá. Pero vos decís que ese enriquecimiento no estaba tan presente antes. Y no, porque te hablo históricamente, o sea, lo que no entraba en el modelo esperado era una suerte de ay, qué pena, ¿no? Bueno, el comentario más burdo era ay, con lo divino que es si le gustan los hombres, ¿no? Es que es como decir esa pérdida, ¿no? Es ay, qué bombón, sí. Y le gustan los hombres, qué pena, cómo se perdió de estar con una chiquilina, ¿no? Esa mirada muy de pérdida de lo que sale del patrón, sí. Es una pena. Yo creo que en eso... Pero se estaba desarmando esa mirada. Por eso te digo, en eso hemos ganado mucho, y eso, a ver, tiene nombre y apellido. Es la gente que de forma organizada, y la gente también, no solo de forma organizada, sino que con su propia historia, con su propio cuerpo, con su propia vida, ha luchado contra esas miradas muy mutilantes, sí. ¿No? Entonces creo que... Y permitime agregar, pero no contradiciendo, sino agregando, porque además se trata, justamente por definición, cualquier tipo de lucha necesita de que otros agreguen. Sí. Y los que de pronto no transitan por ninguna forma de mutilación en sus vidas, ya sea porque comen todos los días... Y tienen abrigo, techo y estudio suficiente, o porque no han sido cuestionados por su orientación sexual, o piel, sin necesidad de haber pasado ellos como víctimas no están dispuestos a vivir en un mundo donde a otros les pase eso. Exacto, ¿verdad? Entonces dicen, no, esto no me pasa a mí, pero bueno, fuera que para que yo me identifique con una lucha me tenga que pasar solo a mí, exacto, ¿no es cierto? Exacto, entonces, ¿no? El sentimiento de justicia y de que la libertad de uno también está asociada a la libertad de los demás claro. Y eso, bueno... pero también tiene que ver con ese trabajo que se ha hecho, sin duda, ¿no? Generando conciencia y demás, y sobre todo dando batalla contra los esencialismos, ¿no? Porque en realidad esa mirada que vos acabas de decir es no necesito que me pase a mí para entenderlo, es una mirada justamente que va en contra del esencialismo, ¿no? No tengo mirada feminista porque soy mujer. No, porque hice un laburito para mirar desde ese punto de vista. No tengo una mirada sobre la justicia social, la distribución de la riqueza, o no, porque soy pobre, ¿no? Sino, bueno, porque si no, imagínate qué fácil lo tendríamos las mujeres, que somos la mitad, y si todas pensáramos... No, claro, perfecto. Respecto, y aparte vos dijiste por ahí, al pasar un tema que también es otro tema interesantísimo, que tiene que ver con la raza, que tiene que ver con el tema de la racialización, que en el tema de la adopción también es un tema. Y ahí voy directamente a lo que querés que te cuente. Bueno, nosotros somos... A lo que quiero que me cuentes, además de las otras cosas. Además de las otras cosas, sí, obvio. No vine a contarte solo eso. Pero bueno, aparte, qué madre, qué padre no se va a ver hablando de su hija o su hijo, ¿no? Vos hablás de Juan acá en tus programas. Juan se asombra porque por todos lados que vamos, bueno, un poco porque hace mucho tiempo que trabajo, que mi tipo de trabajo es un poco más público que el de un neurocirujano, imagínate vos, ¿no? Y todo el mundo sabe que se llama Juan. Entonces, claro, este es Juan, ¿y cómo te va yendo en el fútbol? Me dice, ¿cómo sabe que claro. Ahora ya lo tiene un poco más asimilado? Todos sabemos que es hincha de Liverpool. Sí, claro. Todos sabemos. Bueno, eso es militancia ideológica, además. Eso es militancia. Bueno, ¿me lo vas a decir a mí que soy de Rampla? Bueno, Rampla. No, mentira. Que estás agrandado. Como si tuviera resultados, estás agrandado. No. Bueno, como buen agrandado, pero además ideológicamente comprometido en una dirección, no se lo ocultó a nadie.
no gasto energía en pelearme con los de abajo, gasto energía en pelearme con los de arriba. Claro, y haces bien. Entiéndase bien. Y haces bien porque están machucados ahora. Sí. Están muy machucados. Siempre le digo a todo el mundo, el otro día compré unas piñas, que me las cobraron 250 pesos y quedé dolido. Entonces, me dio ganas de hacer joyería como vos. Joyería piña. Bueno, y entonces el hombre decía, el hijo ahí que estaba como campeón de fútbol, me imagino que de Peñarol, ¿no? Entonces yo le decía, no es de Peñarol, es del cuadro que en los últimos años más copa ha levantado, ¿no? Entonces pensó, pero ahí se dio cuenta que Nacional tampoco era. Claro. Entonces él insistía en que el más grande era Peñarol, y yo le dije, mira, puede ser, pero todo del pasado. Este chiquilín que ves ahí lo tiene todo en el futuro. Tenías mismo. Yo igual te digo, yo soy de Rampla por herencia y porque me encanta esa vocación de cuadro chico, la tengo muy presente, pero en mi casa convive la identidad bolsilluda. Lo sé. De una manera, si vos sos militante, en este caso te diré que, ¿no? Y nosotros entonces vos y Rafa, ¿cómo fue la cosa? A ver. Somos padres de Mía. Ajá. Mía es una niña hermosísima que hoy tiene 8 años, casi 9. En casa es Mumi, no es Mía, es Mumi. Mía llegó a nuestras vidas, o nosotros llegamos a la de ella, cuando Mía tenía 1 año y 4 meses. Había vivido en un hogar, y llegó a nuestras vidas, y realmente te voy a decir una frase muy, 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 muy manida. A ver. Pero que es muy, muy real, ¿no? Vino a enseñarnos muchas cosas. Uh-huh. Muchas cosas, como vienen todos los hijos y las hijas a enseñar a los padres, si uno hace de la crianza y del proceso una cuestión reflexiva, ¿no? De pensarse también como, no eso de, yo digo, ¿no? Pero a la hora de hacer, capaz que lo que hago no se compadece tanto con lo que pienso o con lo que predico, ¿no? Claro. Bueno, en el caso de Mía nos confrontó de forma quizás más fuerte por la diferencia de que ya venía con 1 año y pico, casi medio de vida, ¿no? Entonces uno tiene que, tenés que respetar esa vida que ocurrió. 1 año y medio tenía. 1 año y medio. Ajá. ¿No? Y uno dice, pero una bebé. No, una bebé que vivió 1 año y medio de cosas que vos tenés que tratar de entender. Yo me pregunté, ¿y dónde vivía Mía? En un hogar de Linau. De Linau. En un hogar de Linau que... ¿Nunca estuvo con su mamá o su papá biológico? No, en el caso de ella no, ni en una familia de acogida. Estaba en un hogar de Linau, y yo siempre agradezco mucho a todas esas personas que la mimaron, la cuidaron, la bañaron, la alimentaron durante ese tiempo, porque eso, de acuerdo a cómo se haya hecho, predispone a los niños a recibir amor o no. Si un niño en esos primeros meses de vida no es, más allá de que tiene ese otro montón de problemas, porque ahí hay niños, hay de repente 20, 30 niños, 15 niños, y por supuesto, por muy buenos que sean los técnicos, los cuidadores, etcétera, el tema del abrazo permanente, ¿no? El hacerlos dormir con tiempo, de darles, ¿no? Ahí se da de comer a muchos niños a la vez, a muchas niñas a la vez, se baña a muchos a la vez, todo mucho a la vez. Entonces, y en ese sentido, esta propuesta de la casa amiga, de la familia amiga, no de la casa amiga, de la familia amiga, que es esto de que los niños no se institucionalicen, sino que pasen en el ámbito de una familia el tiempo que están esperando su condición de adoptabilidad, es muy importante, ¿no? Porque ahí la relación es mucho más de a uno, ¿no? La institucionalidad no permite eso. Permite otras cosas, como por ejemplo que haya muchos niños, y Mía, por ejemplo, es una niña que le gusta mucho estar entre muchos niños, y yo estoy convencida que tiene mucho que ver con sus primeros meses de vida, ¿no? Ella siempre estuvo con muchos niños. Pero bueno, por ejemplo, en esto, volviendo al tema de la institución te garantiza un montón de cosas, pero a veces cuando vos
tomás la rutina con un niño o niña que se incorpora a tu vida, ni te digo si el niño o niña tiene 5 años, 4 años, como tengo amigos y conocidos que el proceso de adopción lo comenzaron, o sea, no, la familia ensamblada comenzó cuando los niños o niñas tenían ya 4 o 5 años. Muchas veces lo que no tenés es demasiados, no porque sean demasiados, sino los suficientes insumos sobre la vida anterior del niño. Claro. Cuando te digo insumos, no te digo insumos técnicos, porque nuestros niños cuando llegan a nuestras familias, es más, están sobreintervenidos. ¿Qué te quiero decir con esto? Por ejemplo, un niño que sale de un centro del INAU es un niño que tiene un montón de controles de salud, un montón de controles de psicomotricidad, etcétera, de desarrollo y demás, porque sus carpetas están llenas de esos informes. Pero no necesariamente tenés insumos de las dimensiones blandas de su vida. Te voy a decir esto. Dale. Por ejemplo, ¿qué cosas al niño le gusta comer o no le gusta comer? Claro. ¿Cómo le gusta al niño conciliar su sueño? ¿El niño concilia bien o la niña concilia bien su sueño o tienen que estar ahí al lado o llora muchísimo porque nadie puede estar ahí al lado? Entonces, esas cosas son las que seguramente la institución mejora en sus números y demás, pero para mí hay un montón de otras cuestiones que la institución debería abordar, capaz que lo está haciendo y yo no estoy enterada, dejo ese margen de duda, pero dudo también de estos procesos, de estos links, de estos engarces, volviendo a la joyería, entre lo institucional y este otro nivel de lo familiar y lo personal. Porque ese niño, niña, es una persona que se acostumbró a determinadas cosas, que le gustan determinadas cosas y que rechaza otras. ¿Por qué un niño, cuando llega a su familia en la que va a vivir, por ejemplo, no le gusta el baño, el bañito, cuando vos decís es un momento de recreación, sí, los patitos, la no sé qué, no sé cuánto? Y bueno, porque capaz que ese niño lo bañaban, ¿no?, a lo loco, en un lugar que no era de todo acogedor. Bueno, entender todas esas cuestiones que tienen que ver con cómo ese niño y esa niña hace un esfuerzo, que son los grandes. En realidad los padres adoptantes, ¿no?, y las madres no somos los grandes héroes en esta visión romántica. Son los niños y las niñas que llegan a nuestras vidas y sin a veces tener elementos en su oralidad, en su expresividad oral para contarnos, tienen que adaptarse a costumbres que tenemos ya nosotros, cosas que pensamos que le van a gustar, cosas que suponemos que les hacen bien, y que ellos vienen con otras rutinas, con otras dinámicas, con otras cosas que le inculcaron, ¿no?, y que nosotros no conocemos. Uh-huh. Entonces capaz que queremos hacer dormir al niño o a la niña de determinada manera y el nene le gustaba que le tocaran, ¿no?, le dieran palmaditas en la cola y le hicieran tac, 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 tac para que se durmiera. Y por eso pasa meses en nuestra casa llorando porque no logra explicarnos que en realidad él necesita eso para dormirse o ella necesita eso. Entonces, en el caso de Mía, cuando te digo que fue de mucho aprendizaje, porque fue de tratar de entender lo que Mía nos quería decir, y algunas veces lo hicimos bien y otras veces lo hicimos muy mal. ¿En qué bien y en qué mal, por ejemplo? ¿Te acordás? Y bien, por ejemplo, en que nos dábamos cuenta de que capaz que a Mía no le gustaba algo porque la situación en la que lo había aprendido no estaba buena. Entonces nos dimos cuenta, y eso lo hicimos bien, darnos cuenta, ¿no?, de que ahí podía haber una cosa que teníamos que entender. No está la posibilidad de consultar. No siempre, no siempre, no porque hay como entre un otras vaso cosas comunicante que dijera, y Mía cómo dormía. No hay. Por lo menos en el caso nuestro no lo hubo. Capaz que otros vienen y se sientan acá, ¿viste? Yo no soy representante entendí, de nada, estás hablando de tu perspectiva. Pero, sí. Y te dicen, sí, mirá, yo tuve la posibilidad de que me dijeran. O capaz que hay... Nosotros en realidad tuvimos un mensaje como diciendo... más, cuando hicimos las primeras visitas para conocer a Mía, fue como, bueno, ahora tienen que llevársela, ahora, ¿no? Hay como un corte muy abrupto, que en realidad ese corte facilita cosas también, ¿no? Porque el niño tiene
eso de las dos aguas para los niños es complicado, para los adultos es complicado la incertidumbre, sí, para los niños y las niñas mucho más, porque si vos no le das un mensaje claro, esa criatura puede entender, y bueno, y vuelvo para allá, entonces, depende, ¿no? Cuánto me entiendan acá, puedo volver para allá, ¿no? O sea, hay que ser como muy asertivo en muchas cosas, pero en esa cosa de asertividad, a veces marcás cosas que no te das, porque aparte esto en el medio de la cotidiana, ¿no? Estás trabajando, estás entendiendo, estás generando una nueva rutina. Pero en el caso de ustedes, ¿siguieron con sus actividades? Seguimos con nuestras actividades, estuvimos ahí unos días de licencia en mi caso. Como si hubiera el proceso biológico. Ahí está, pero creo que también los procesos de adopción deberían conciliarse con otros tiempos en términos de estas licencias y demás, porque son procesos. Pero las tenés, ¿no? Por ley. Tenés la licencia, pero yo creo que son procesos como que tienen que ser revisados como una cuestión más específica, ¿no? Porque que quizás requieran de más tiempo. De más tiempo. Sí, sí. De más tiempo, de más o eso, de conciliar distintas etapas de los tiempos, ¿no? Capaz que es eso. Pero lo que te decía es que eso sucedió en el medio de nuestras rutinas, entonces, por lo tanto, no es que siempre los adultos estamos con la disponibilidad absoluta de entender todo lo que está pasando. Sí. Lo que pasa es que, volviendo al inicio ese que vos hablabas, y ya casi, en todo caso, ¿sí?, redondeando la charla de hoy, la tentación de lo romántico es peligrosa, se me ocurre por lo menos en dos dimensiones, ¿no? Lo que no significa que la construcción romántica esté apoyado en hechos también de que no sé, de que uno está más llenito de cosas buenas también, y entonces eso alimenta como cierto relato bucólico. No, digamos, no prendamos fuego todo en ese sentido, ¿verdad? Para nada, es decir, esta cosa que se los digo a todo el mundo, y ahora yo mismo me encuentro haciendo un esfuerzo para evitarlo, que bueno, que está bien, yo fui un padre grande, siempre lo recuerdo, pero con Juan en brazos, yo, desde que está Juan en mis brazos, en el sentido físico y metafórico. Y metafórico, y yo me he vuelto una persona que llora con más facilidad. Sí, claro, ¿no es cierto? Claro. Entonces, A es B, no reniego. C, también seguramente me coloca en una plataforma emocional de ver cosas desde otro lugar, y se te cuela un poquito el lagrimón que se pianta en la mirada. Yo digo porque de algún lado siempre vienen las cosas. Sí, claro. Pero siendo crítico con esa mirada, hay dos asuntos que me parece que tienen que estar muy arriba de la mesa, ¿no? Y escuchándote a vos mucho más. Primero, uno no sabe nunca si está haciendo las cosas bien. No. ¿Verdad? No. O me pasa solo a mí. No, bueno, no uno tiene algunos principios que sabe que no quiere transgredir, sí. Tiene algunas, ¿no? El relativismo no es absoluto, pero básicamente uno, y aparte hacer las cosas bien, desde qué lugar, desde qué, ¿no? Uno las hace y sí, que se ha apoyado en ciertas cosas de su formación, de lo que ha aprendido, de lo que ha escuchado, de que el famoso tema, bueno, es amoroso el gesto, aunque implique el no, sí, ¿verdad? Uno ahí más o menos va, pero en alguna medida siempre vas un poquito a tientas, en cierta zona, ¿no? Como descubriendo y la duda que te viene, me imagino, como padre biológico, están ahí, subyacen. Pero si no lo sos, todavía se puede, apoyado en lo que vos decías, el aumento de cortar con tanta dulzura, ¿no? Sí. Puede ser todavía peor, porque, entonces yo no estaba preparado ni para esto, y puede ser malo en varias direcciones, sí, ¿no? Claro. De todas maneras, me lo planteo. Sí. De todas maneras, si yo estuviera conversando con mi amiga Laura, seguramente la pregunta que nos hubiera estado sobre la mesa hubiera sido: ¿cuánto de distinto tiene una maternidad o una paternidad adoptiva que una maternidad o una paternidad biológica, ¿no? Entonces, tiene todo y nada. Claro. Como, a ver, esta es una obviedad, lo que estoy diciendo. Cada
proceso de maternidad, paternidad, sea del tipo que sea, es única, porque está involucrado gente que somos únicas en, ¿no? en nuestras formas de ser y entender y demás. Pero también si pudiéramos meter como dos conjuntos, los procesos biológicos y los procesos que no lo son, o los procesos que son distintos para no decirlos por la negativa, tienen todo en común y nada en común. Porque efectivamente hay algo distinto en esto de ensamblar vidas, trayectos y demás. Es distinta la trama amorosa que se construye en función de un proceso adoptivo que en uno que no. Yo, por lo menos yo lo siento así. Mis amigos y mis amigas que han estado, nuestros amigos y amigas, de la misma manera que la familia, que han estado en este tiempo en relación a mía, yo me doy cuenta que han hecho otros trabajos. Han hecho otros trabajos para explicarle a sus propios hijos, para entender a la historia de Mía, para respetar la historia de Mía, para saber cuánto pueden preguntar y cuánto no pueden preguntar, para saber, en el caso de Mía, por ejemplo, hay un tema que no es nada menor, y es que nuestra hija es afrodescendiente. Por eso lo vinculaba, mira, me olvidaba de ese punto. Es afrodescendiente. Entonces, está clarísimo que no es nuestra hija biológica. ¿Entendés? Tiene como una sobreetiqueta, va por la vida y está claro que no es nuestra hija biológica. Entonces, eso a ella también la marca de alguna manera. Y te voy a decir una cosa, la cuestión racial, la cuestión de la discriminación, que es para hablar en otro momento, otro capítulo, cuando queda en evidencia esto de, pero entonces no son tus papás, o vos no tenés la piel de tus papás, o no, esos comentarios que surgen en la escuela, de niños criados en familias progres, pero que surgen igual, son tremendos, porque pero, a esta cuestión de lo construido, cuando lo construido, a su vez, de no ser afín con el patrón y con lo ideal, tiene a su vez adentro otra distinción, como puede ser la racial, la complejidad es mayor. Pero son infinito número de puertas que se abren. Sí. En todo caso, porque yo entiendo que es más, sería muy extraño y hablaría de un contexto que por lo menos merecería ser estudiado, si un niño blanco, de piel blanca, caucásico, ¿no? Con sus padres afrodescendientes, llega a la escuela y sus compañeritos no le preguntan, ¿por qué tú sos de un cordón de piel? Seguramente le llamaría la atención. Seguramente, pero no tanto. Porque el patrón es saber a tus compañeros blancos, parecidos a ti. Lo que le llama la atención no es tanto que no seas igual, sino que tú sos distinto. A Mía se lo he dicho muchas veces en la escuela, cuando era chiquitita, ¿no? Ahora ya los niños con los que convive son más grandes, pero ¿vos vas a quedarte con ese color de piel o la vas a cambiar? Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque lo esperable es que seas de otro color de piel, ¿no? Pero si estuviera en Bahía también sería eso, entonces, porque en Bahía, dije Bahía porque me acuerdo que en Bahía son todos negros. Sí. Entonces, si el niño es blanco, llamaría la atención porque tiene un color muy distinto al de todos, no solo al de sus padres, al de todos. Sí, pero el tema no es solo que exista, el tema es la percepción racista que hay sobre eso. Pero es lo que yo estoy tratando ingenuamente quizá de distinguir, porque una cosa es, repito, sería digno de estudio que no hubiese una sorpresa. Sí. Mirá, tú tienes una piel, tu papá tiene otro y tu piel es distinta a la de las mayorías, ¿no? Que en Uruguay la mayoría no. El tema no es solo el registro de eso, que ya de por sí hay una mirada sesgada sobre el tema, sino cuál es la apreciación de que eso suceda. Ahí está. Ese es el otro asunto que me parece que sí, que entre todos debemos construir de manera más justa, más abierta, más democrática, más igualitaria de a quien más, pero yo no puedo llamarme la atención. Parece como que estoy deslegitimando esa mirada que vos haces y no lo estoy haciendo. Simplemente estoy tratando de discriminar en el buen sentido cuando es una observación
pertinente, Claro, lógica, de claro. una diferencia que se aprecia si ves bien las cosas. Entonces, si alguien dice, ¿y cuál es? Si alguien le pregunta a mi hijo, y de esos 15 que están ahí, ¿cuál es tu papá? ¿El más petizo? Pero no puede decir mi hijo, no le digas así que lo discrimina así, porque yo soy el más petizo. Pero Entonces, sí, está bien, pero ahí siempre es como cuando hablamos eso de ¿por qué le podemos decir negro rada y por qué no podemos decirle que negro? ¿No? Claro. Estamos hablando de la intención, estamos hablando desde dónde, y estamos hablando de las consecuencias de cuando decimos el negro rada con todo el amor del mundo, porque es un ícono de la música, y cuando decimos, pero qué negro. ¿no? Claro. Entonces, estamos hablando de eso. El negro, ¿no? el judío. El petizo. Bueno, estamos hablando de eso. Claro. Pero te voy a decir un dato que a mí me parece, para no llevarlo a los pareceres que son siempre legítimos. Y ya tenemos que terminar. Me acabo de ver los niños y niñas negras en este país tienen menos posibilidades de ser adoptados. Y te voy a decir por qué. Porque hay menos familias, personas solas, familias de cualquier tipo que están dispuestas a adoptar niños y niñas negras. Claro. Y eso lo digo con conocimiento de causa. Claro. Eso no lo digo como una apreciación, lo digo con conocimiento de causa. Y eso es tremendo. Y eso tiene que ver no solo con cuánto estemos preparados para tener la diferencia conviviendo con nosotros y pensar que somos personas más allá de las cuestiones de género y de raza, etcétera, etcétera, sino de cuánto estamos dispuestos a dar la batalla para la mirada de los demás sobre eso. Claro. Y esa sí es una batalla interesante. Ya lo creo. Que no tiene que ver solo con cuándo te vas a transformar o vas a tener la piel de tu mamá o de tu papá, sino esa mirada que te atraviesa permanentemente como la diferencia. Y ahí te voy a cerrar con un cuento de mi hija. A ver. Mi hija, que siempre le decimos, ay, no, qué importante, lo diferente, y que aprendemos todos distintos, y que todo, no, esa valorización de lo diferente, de lo heterogéneo. Mi hija un día, hace bastante, o sea que era chiquita, me dijo, sí, mamá, yo entiendo todo lo de la diferencia, pero la diferente soy yo. Uh-huh. Y cuando me decía eso me estaba diciendo, por el cuerpo que pasa, esa mirada, ¿no? Que como dijimos hoy, de que lo diferente refiere a algo que falta, refiere a algo que no es lo esperable, la vivencia está en la persona, ¿no? Entonces, como diciendo, está todo fenómeno, todos podemos tener un discurso muy lindo, pero ojo que cuando se vive, está jorobado. Pusiste arriba de la mesa otro asunto y en proporción, ¿cuántos de los niños que necesitarían ser adoptados son afrodescendientes? ¿Y en qué proporción esa no es mayor al número de afrodescendientes que vive en Uruguay? Con lo que deja en claro la pobreza, la marginación, la exclusión que algunos de nuestros compatriotas están sufriendo y viviendo. Exactamente. Por tener un color de piel distinto al de la mayoría. Sí, señor. Y en momentos donde se cree que lo más importante de todo es la libertad entendida como algo específica y exclusivamente individual. Terrible. Y el que tiene es el porque ha tenido más méritos que el que no tiene. Yo entiendo que tenemos que hacer un llamado permanente y constante en contra de ese relato que se pone cada vez más de moda, porque en el fondo todos sabemos, eso es algo que yo te juro que no tengo forma de comprobarlo, que no hay libertad plena si no hay igualdad. Sin duda. Suscribo, ¿a dónde tengo que firmar? Entonces que me vengan con que la libertad, y vos arrancaste la carrera 700 kilómetros antes, y encima que me hagas creer que la arrancaste antes porque tenés más talento y más virtud. Exacto. Y el otro es más vago. Exacto. Y con vocación de bandido. La cultura de hágalo usted mismo y si no le sale bien la responsabilidad es suya, es una cultura muy dañina, que no contribuye, culpabiliza aparte a los que menos oportunidades tienen y bueno, y engrandece a los que tuvieron siempre el viento a favor, ¿no? Claro.
Así que bueno, mira, me quedo con una idea, porque yo te iba, en algún punto creo que mi mente, mi corazón te quería decir, bueno, che, te felicito, te agradezco. No me podés felicitar igual. Qué valiente, qué corajuda. Yo en parte creo que sí, porque hay un clic que uno tiene que hacer ¿no? Pero también en el fondo también siento que estás cumpliendo con tu tarea de ser humano. Sí, sí, ¿verdad? Sí. Así que, sí. Bueno, que hay que hacer algo más que quererlo. Sí. O como dijo, mira, el otro día que recién hablamos con Juan Raúl hablando de Pepe Vázquez el otro día una nota que justo, mira, estamos todos tan conectados, que le hizo Lorena Bomi, mi esposa, en el programa de televisión que ella conduce, de que Pepe Vázquez decía, citando a Paco, ¿no? Sí. Decía, ¿cuál era la frase de Paco? Paco Espínola, ¿no? Sí, decía, Paco Espínola. A los hombres, en la época que se decía hombre por humanidad, hombres como humanidad, ¿no? A los hombres hay que quererlos. Sí. Si vos querés al de al lado, Sí. Ya avanzaste bastante, ¿no? Sí. Bueno, gracias, mi querida. Gracias por la visita. No, gracias a vos.